La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, también AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también en la página web www.radiosantarosa.com.p, y puedes tenernos en sus teléfonos a través de descargar su aplicativo en Play Store Radio Santa Rosa. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana helada. Acá está afuera todo mojado. El centro se moja más que el resto de la ciudad, creo. Hace mucho frío acá en el centro de Lima, por lo menos la sensación de frío, ¿no? Porque efectivamente la temperatura no es tan baja, pero ahí vamos. Y donde se calienta la temperatura es en el Congreso de la República. Qué bárbaro, ¿no? Ayer se han insultado de todo, se han dicho en la Comisión Permanente, pero no vamos a caer tan bajo, ¿no es cierto? Bueno, es que ya esta es una película, pues, donde parece que repitieran el mismo capítulo, una serie donde repitieran el mismo capítulo toda la semana, ¿no? Cómo el Congreso protege a Chávarri. O sea, ya no hay mucho más que decir. Pues. Ya no hay novedad. No hay, pues, ¿qué más le podemos decir? El Congreso volvió a proteger a Chávarri, ya se insultan, se dicen de todo, y que, bueno, que esto es un objetivo perfectamente claro en la agenda del fujimorismo y y a veces con algunos aliados de ocasión también, ¿no? No es poca cosa, pero es así. Así que, bueno, así amanecemos hoy. Y amanecemos también con muchas novedades en el caso Lavallato. En un ratito va a estar acá con nosotros el abogado de Nadine Heredia, el señor Otárola. Ayer iba a estar de casualidad, ¿no es cierto? Doctor Pedraza. El doctor Pedraza. Pero bueno, tenía otra cosa más importante que atender. Tenía que atender a su cliente durante el allanamiento de ayer. Y bueno, ya tenemos mucha más información de la que teníamos cuando estábamos haciendo la transmisión ayer. Así que vamos primero a lo del allanamiento. De acuerdo a lo que ha informado la propia fiscal Mori, se allanaron. Ella asume esta investigación recién el 10 de mayo pasado, este mismo año. Y asume una investigación preliminar, recién está en una fase muy incipiente, ¿no? A pesar de que hace años está trabajando el tema, pero no hay mucho. Tiene 3 aspirantes a colador eficaz y un testigo protegido. Eso es lo que tiene hasta ahora. Según la defensa de Nadine Heredia, el colador eficaz es el famoso Martín Belaúnde Locio. No confundir con el Martín Belaúnde, que es el asesor del señor Castañeda Locio. Qué complicado, ¿no? Porque Martín Belaúnde Locio no es el mismo que el otro Martín Belaúnde. Muy complicado. Pero bueno, entonces, perdón, sí, ya me estoy enredando con los nombres, pero en fin, es Martín Bustamante. Claro, es que se enreda, pues digamos, con 2 apellidos arequipeños es un enredo. Bustamante y Belaúnde. Bueno, muy bien, no confundir. Entonces, no confundirme yo también. Martín Belaúnde Locio, el que está en prisión por el caso Antalsis, por el caso Centralita, por todos sus nexos en Ancash, es aparentemente un testigo potente o un aspirante a colaborador eficaz. Todavía no ha logrado mucho, es aspirante nomás, y él es el que narra aparentemente estas reuniones en las que Nadine Heredia ofrecía contratos, ofrecía el gasoducto a Odebrecht, etc. No hay más que hasta ahora esos dichos, ¿no? No hay mucha más prueba que eso. Y lo que había era la negación de Odebrecht de haber cobrado o ofrecido sobornos por el gasoducto. Eso lo dijo Barata. Sin embargo, ayer
mientras se desarrollaban estos allanamientos, el fiscal Vela, que es el coordinador, dijo algo que la fiscal Mori dice que lo sabe por el fiscal Vela también, que Odebrecht había reconocido pagos ilícitos, no dijo delictivos, a mí me dejó muy complicada eso, ilícitos en el gasoducto, y que eso habría ya un espacio para el reconocimiento de la culpabilidad y por supuesto para ampliar la colaboración. ¿Por qué? Porque si se incluye ese contrato, el procurador del Estado tiene que ingresar inmediatamente a negociar también, porque hay que ampliar la reparación civil, ¿ok? Por ese contrato. Entonces, no se amplía, no se hace un nuevo convenio. El convenio tiene una cláusula abierta que permite ir ampliando. Lo que vas a negociar es cuánto le vas a pagar al Estado de reparación civil por este contrato y qué información nos vas a dar. Entonces, la Fiscalía cuenta con la información que se ha propalado en los medios de los pagos del 2014. Ojo, nada más que del 2014. Sin embargo, la fiscal tenía su plan de trabajo y su plan de trabajo incluía 26 inmuebles de personas que probablemente ni siquiera se conocen entre sí, eso hay que decirlo. No son personas vinculadas a Nadine Heredia, como falsamente se dijo ayer. Tienen al ministro del APRA, Juan Valdivia, y a la ministra ya del gobierno de Humala, Rosa María Ortiz. Ninguna relación entre ellos, ni jerárquica, ni mucho menos. Y luego funcionarios que son o de Proinversión, o la dirección de la DGH, o que son de otros lugares y momentos políticos diferentes, ¿ok? Y este conjunto de personas que no necesariamente articulan entre sí, la fiscal está tratando de buscar, claro, una conexión entre ellas, o una conexión entre ellas y la obra que está investigando. Y los resultados de la pesquisa de ayer no han sido conocidos, me imagino que los conoceremos en los días siguientes, tenemos sobre eso muy poca información, pero los resultados en la casa de Nadine Heredia han sido la requisa de su celular. Digamos, todo el día para requisar el celular. Por favor, ¿nos puede dar su celular? Ya, muchas gracias. Pero en fin, la fiscalía tiene que hacer su trabajo, ¿no? La DIVIAC tiene que ir, van así cuarto por cuarto, ¿ah? Te revisan todo, hasta los cuchillos de la cocina. Todo. Bueno, ahí en esta famosa serie El Mecanismo, unos que descubren en una pared, ¿no es cierto?, que esa era como una especie de caja fuerte. Golpeaban la pared, se dan cuenta que estaba hueca, rompieron la pared y sacaron toneladas de dinero. No ha sido el caso, ¿no? Y que ya harán huecos en el jardín, levantarán el parqué, no sé. El asunto es que lo único que encontraron fue, señora, me da su celular, ya. En el resto de casas tampoco tenemos mucha información de lo que han encontrado. Claro, ustedes podrán decir, no, pues es que se llevan las cosas para estudiarlas. Claro, pero tampoco tú puedes coger cualquier cosa. Tienes que coger lo que tiene relación con la investigación que estás haciendo, porque el juez te da este permiso acotado a eso, ¿no? No, ay, qué interesante, vamos a llevarnos esto también, no. Entonces, no se sabe lo que han incautado, si es de valor o no para la investigación, si es mucho o si es poco, lo sabremos en los días siguientes. Lo que sí sabemos es que hay un espacio de negociación con Odebrecht nuevo. Por lo menos es lo que ha dicho el doctor Vela. Reitero, no dijo si eran actos ilícitos o actos delictivos. Y hay ahí una distinción bien importante. La fiscal Mori tampoco ha dicho con claridad qué delitos se imputan. Yo anoche escuchaba a un fiscal decir que es tráfico de influencias. Si es tráfico de influencias del 2012, estamos bien cerca del límite de prescripción. Entonces, o es colusión, que eso es un delito mucho más grave, o es tráfico de influencias, pero, o sea, no nos han dicho de qué delitos se trata. Ya no se menciona el tema de lavado, si han notado, ¿no? Son otros delitos. Entonces, bueno, todavía creo yo que no tenemos mucha información como para poder establecer por dónde va a ir la fiscalía o por dónde va a ir la defensa, pero vamos a escuchar a la defensa de Nadine Heredia hoy día. El otro escenario, Lavallato, que ha estado muy interesante, es el que se desarrolló en Curitiba. El señor Leo Piñeiro, Adelmiro se llama en realidad, está preso, o sea, está purgando condena en una prisión en Curitiba. Entonces hay que ir a la prisión a tomar su manifestación. De acuerdo a lo que ha trascendido, ha entregado documentación y ha dado mucha información de varios temas, ¿no? Primero, respecto a Castañeda, señalando que sí entregó $200,000 para su campaña,
Pero acá comienzan las contradicciones. A ver, Castañeda iba ganador. O sea, iba ganador, ¿ah? No había ningún problema con Castañeda en el 2014. Yo creo que iba primero en las encuestas y lejos, ¿no? Y el señor Piñera, no en esta declaración, sino en una anterior, señaló que para la campaña de 2014 le dio $4 millones a Susana Villarán. O sea, le das $4 millones a Susana Villarán y le das $200.000 a Castañeda. O sea, para efectos del delito, no importa el cuánto del monto, ¿ah? Ojo. Pero es raro, ¿no? Es como darle $35 millones a Toledo, ¿no? Y a tal a 1.200.000 para Alan García. Ahí el cuento, la cuenta no cuadra con el cuento, ¿no? Pero ayer no le han preguntado, por lo menos de lo que han trascendido, sobre Susana Villarán. Le han preguntado sobre Castañeda y dijo que sí, en efecto, pagó su campaña y luego Castañeda accedió a hacer los cambios en el contrato del AMSAC. Luego también habló del centro de convenciones. El centro de convenciones de San Borja, tremendo centro de convenciones que se hace durante el gobierno de Humala. Y ahí dijo que sí, pagaron sobornos, pero no dijo a quién. Que los funcionarios de Lima iban a decir a quién, cuándo, cuánto, cómo, todos los detalles. Todavía no sabemos si los funcionarios de Lima tienen fecha para hablar o no, pero eso es lo que dijo. Y finalmente que en el Hospital Lorena del Cusco también habían pagado sobornos al gobierno regional. No son las únicas obras, pero digamos que son las más importantes, ¿no? De hecho, el Centro de Convenciones de Lima costó más de 500 millones, la AMSAC es una obra importante, el Hospital Lorena también. Tienen 2 carreteras más, me parece, pero que esas son, digamos, que las más importantes. Y que no es la última reunión que va a tener con los fiscales, ciertamente, ¿no? Porque todavía hay que negociar con él un convenio de colaboración eficaz que no ha terminado de... Hay una primera aproximación. Y bueno, estas son las novedades que nos trae Lavallato. Vamos a hablar ya con el abogado de la señora Nadine Heredia, pero antes de eso, quiero lamentar mucho una muerte esta mañana, me ha dado muchísima pena. Mucha pena. El ingeniero Julio Curoiwa ha fallecido esta madrugada y aquí yo le tengo mucho cariño porque el ingeniero me enseñó muchísimo sobre prevención de tsunamis y prevención de sismos. Una autoridad en el Perú, hizo mucho trabajo de campo a raíz del terremoto de 1970, cuando él era muchísimo más joven, y hizo mucha prevención en construcciones antisísmicas en todo el Perú. Y luego fue contratado como consultor en muchas municipalidades justamente para hacer planes de manejo de riesgos. Y su trabajo ha salvado la vida, pero eso no es una metáfora, ¿eh? Ha salvado la vida de miles de personas que hoy tienen mejores construcciones, que amarran bien, ¿no es cierto?, arriba las vías, como enseñaba él, y también con las medidas de prevención de tsunamis. Luego del tsunami del año 2001 en Punta Bombón, en Arequipa, yo recuerdo haberlo entrevistado muchas veces para establecer, digamos, las reglas básicas de sobrevivencia luego de un terremoto frente al mar, y me enseñó mucho y yo he tratado de transmitir el conocimiento de él a todos ustedes. O sea, la regla de 10-10, que es terremoto frente al mar, 10 minutos para correr, 10 metros de altura, tienes que alcanzar 10 metros de altura y tienes 10 minutos para correr, no tienes más tiempo. Ese me lo enseñó a él. O sea, si yo cada día les hablo del Pacific Tsunami Warning Center es porque me lo enseñó el ingeniero Kuroiwa. Entrar y buscar y ver la información del centro de tsunamis del Pacífico, la historia de este centro de tsunamis, de cómo se miden los tsunamis. Tuvo muchísima, a lo largo de su vida, muchísimo interés en la divulgación científica aplicada, ¿no? Y en hacer que las personas tomen medidas muy concretas para salvar su vida. ¿No? Siempre decíamos, el terremoto no mata. Mata la pared que te cae encima, porque estás en una casa mal construida. Y hizo mucho estudio de suelos de la ciudad de Lima. Así que chicos, tranquilos. Este suelo, el del centro de la ciudad, donde estamos ahorita, es el mejor suelo de la ciudad. Y me lo dijo, ¿eh? La zona central del valle de Lima, del valle del Rímac, digamos, la zona central del valle del Rímac tiene muy buen suelo. Problemas graves, La Molina, por ejemplo, ¿no? Siempre decía, mucha arena, suelos arenosos no son buenos. Y nos enseñó muchísimo sobre el suelo, sobre la construcción, sobre el evento, sobre qué hacer antes, durante, después, sobre tsunamis.
a su insistencia, yo recuerdo en un foro en el que me tocó moderar, decirle al alcalde de Miraflores que tenía que poner señalización para que la gente escape. A su insistencia, ¿no? Y se hizo mucho. Y ahí le dijo, fíjense, en la costa de Lima, en Miraflores, pueden ser 20 metros que sube el agua, ¿no? Entonces hay toda una discusión, pero sí fue un gran divulgador científico y una excelente persona. Nos ayudó muchísimo, muy apreciado en el mundo, ¿ah? Por sus estudios sobre sismos en el Perú. Así que descanse en paz, ingeniero, lo vamos a extrañar muchísimo, porque a mí, de verdad, ese es el tipo de invitado que a mí me encanta traerles. Lo tuvimos 2 veces acá. Claro, porque nos educa mucho sobre lo que podemos, no podemos, nuestros límites, sobre la base de la ciencia. Pausa y volvemos. Ya volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote nos están escuchando por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali y Radio Cepagua. En la Convención nos escuchan por Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Aemetagua, a través de los podcasts nos ponen todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p, y como también en los teléfonos celulares a través del Play Store. Rosa María, adelante. Bueno, y estamos ya con el doctor Alberto Otárola, abogado de Ollantumal y Nadine Heredia, que ha estado también ayer en la diligencia de allanamiento en la casa familiar, para hablar justamente de las cosas que no sabemos. Algunas sabemos, pero muchas otras no sabemos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Encantado de estar aquí. Bueno, empecemos por los testimonios de Barata originales. Originalmente Barata dice, en el caso del gasoducto, ni ofrecimos ni nos solicitaron. Esas fueron más o menos las palabras textuales. Ahí no hubo sobornos. Tan es así que el caso no se incluye dentro de las 4 obras, digamos, que se han incluido en el acuerdo de cooperación. Hace un par de semanas, sin embargo, el caso siguió en investigación preliminar, ¿eh? Ojo, nunca se archivó. El caso siguió en investigación preliminar. Hace unas pocas semanas, gracias al IDL en el Perú y a Convoca, se conoció que en el año 2014 Odebrecht registra en su división de operaciones estructuradas hasta $3 millones en pagos a través de la división de operaciones estructuradas. No necesariamente a funcionarios públicos, no necesariamente a empresas, no necesariamente a nadie, porque no sabemos los nombres de los codenames. Pero sí, por ejemplo, había un caso en el cual era a una persona natural que tenía una empresa en Panamá, ¿no? En estas circunstancias, la doctora Mori lanza una nueva operación, una pesquisa, digamos, muy amplia, 26 inmuebles, que no son de la señora Heredia, por cierto, como se transmitió ayer en la mañana, sino que son de muchas personas que probablemente la señora Heredia ni siquiera conozca. En estas circunstancias, ayer también el fiscal Vela dice que Odebrecht ayer ha reconocido pagos ilícitos, no ha dicho sobornos, no nos ha dicho el tipo penal, pero pagos ilícitos en el gasoducto surperuano. Y no sabemos más, no sabemos qué delitos, no sabemos a quiénes, no sabemos más que esto. En el caso de la defensa de Nadine Heredia, ¿qué tienen que decir ante esta nueva situación? Bueno, algunas cosas que son muy puntuales, ¿no? En primer lugar, respecto de la medida de incautación y allanamiento dispuesta el día de ayer, que es la 4ª o 5ª medida, realmente es un abuso. Yo creo que es un exceso, una medida desproporcionada de la Fiscalía. Ahora, esa casa nunca había sido allanada, es lo que me dijeron ayer. Bueno, la incautada casa, sí, embargada sí, mudada sí, de vuelta también, pero no allanada. Pero varias veces perforada, digamos, por distintas razones. Por distintas razones. Yo he sido testigo, Rosa María, del drama de los niños, ¿no? El día de ayer, digamos, estaban en pijama los chicos, se presentaron nuevamente policías a la casa y tuvieron que irse a colegio apurados sin tomar desayuno. Y sobre esto yo quería hacer una reflexión y también algo
que no sé si No ha se sabía trascendido mucho. ayer. Yo lo he leído, la Sí. sentencia del Tribunal Constitucional, Sí. muy buena ayer. Ayer mismo No en la tarde, trascendido, en el no día, trascendido. en la tarde, el Tribunal Constitucional expidió la sentencia recaída en el expediente 1587-2018. Yo he llevado este caso, en donde, en concreto, ¿qué cosa es lo que dicen? Sancionan la actitud punitiva del fiscal Juárez respecto a los niños. Establecen que el ingreso de los fiscales a colegio, que en su momento se dio en el marco de la investigación por los adoptivos, es absolutamente ilegal, porque afecta el interés superior de los niños, varias convenciones internacionales, el Código de los Niños y Adolescentes, y da una serie de instrucciones a la Fiscalía para separar dos cosas. Uno, le dice algo que es elemental, pero que los fiscales no entienden, que los hijos de los investigados no son los investigados. Así es. ¿No es cierto? Ese es elemental. Elemental, ¿no? pero no lo entienden. Y en segundo lugar, que cuando se trate en una investigación de involucrar o de rozar o de toparse con algunos, digamos, con el núcleo duro del interés superior del niño, tienen que seguir un protocolo, que está en una ley además, Así que es. nadie la cumple. Hay una ley que establece qué cosa es lo que tienen que hacer las autoridades judiciales y fiscales cuando tienen que tratar temas de los niños y adolescentes. Bueno, ¿no? está en el Código del Niño y Adolescente que la gente se olvida, los medios de comunicación también. Por ejemplo, está prohibido identificar a los niños, está prohibido grabar a los niños. Hoy día veo que mis colegas ya son un poquito más cuidadosos, pero siempre hay que recordarlo. Sí. Pero eso ha sido un triunfo para los Humala, poco percibido, pero me parece interesante porque hay otros niños, hay otras familias con criaturas también. Para los niños, sobre todo para las niñas Porque que están sí, pasándola en- mal, Rosa María. En realmente. efecto, fue un abuso que el fiscal se metiera al colegio. Fue un abuso. Fue al colegio de las niñas a pedir cuentas sobre su desempeño académico, si se iban a viajar o no, por temas académicos. Tuvieron que interrogaron a la directora del colegio. O sea, ya eso va más allá, digamos, de lo que se puede hacer como parte de una pesquisa, ¿no? Absolutamente. Esta sentencia Y la sentencia lo aclara. Sale 2 años después de producidos hechos, pero es muy importante porque está asentando jurisprudencia sobre este tema. Ahora, no fija responsabilidad, no. Digamos, No le- no es le- una sentencia exhortativa, quizá Así es. pudo hacer un poquito más el tribunal, pero es muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, en el contexto del caso del expresidente Humala y la señora Heredia, es la segunda vez que el Tribunal Constitucional Se pronuncia. se pronuncia. La primera vez respecto a la prisión preventiva arbitraria del señor Concepción Carguancho. Así es. Y la segunda vez respecto a la actitud, los actos procesales De del la señor fiscal. Juárez. Entonces, ¿qué tenemos? A un juez y a un fiscal abiertamente enemigos de 2 investigados, a los que el Tribunal Constitucional ha jalado las orejas 2 veces y de manera contundente. Ah, pero Ese es el que- escenario procesal Claro, en pero este yo momento. sí creo que digamos, la lección que deja el Tribunal Constitucional, que me parece muy positiva, es decir, con mis hijos no te metas. No, es una broma. Es decir, digamos, se puede investigar todo lo que quieras a un adulto, pero sus hijos menores de edad, que están en el colegio, no tienen ninguna responsabilidad de lo que sus padres hagan, y ir a investigar al colegio es un abuso. Es un abuso, Absolutamente. se extralimitan y realmente generan una situación de estrés para unas criaturas que dicen, ¿por qué vienen a mi colegio si yo no he hecho nada malo? ¿no? Pero también el tribunal tuvo el tino inclusive de preguntar oficial al colegio qué había pasado. Claro. Y el colegio dijo la verdad, que Claro. se había producido una situación de abuso Claro. y de un poco de prepotencia con la presencia de los fiscales, ¿no? Que Claro. desconcertó al colegio, Completamente. al entorno, a los niños. Un colegio no tiene pues presencia fiscal. ¿no? Exactamente, No, exactamente. no es el lugar donde van los fiscales. Exactamente. ¿no? Lo que le dice también el Tribunal Constitucional, oye, ¿por qué no oficiaste? ¿No? Y te hubieran contestado exactamente lo mismo el colegio, de lo que conseguiste con una entrevista Así es. y el ingreso de 2 fiscales al centro educativo. Así que es una sentencia, básicamente creo que tranquiliza a los menores, a los niños que están muy afectados. Ellos están, digamos, se sienten condicionados, tienen una alta carga de responsabilidad, sentimiento de culpa, en fin, cosas Claro, que son quizás, naturales, digamos, ¿no? naturales. Pero esta sentencia creo que corrige un hierro de la Fiscalía y, digamos, levanta una situación de justicia que estábamos buscando hace 2 años. Ahora, ¿no? yo le diré una cosa que tal vez estas cosas no serían tan notorias si es que no le hubiera pasado lo mismo a Keiko Fujimori. Bueno, ¿Por qué? Porque la gente que decía muy bien, que vayan al colegio, que revienten a los niños, que metan Sí. presa a la mamá. Ahora, no. Y el mismo partido, Fuerza Popular, ha sacado un comunicado hace unas semanas, diciendo que la recepción de fondos de campaña no es delito.
Yo casi me desmayo. No decían eso cuando metieron preso. Exactamente, aplaudían, se ponían los polos del señor Carguancho claro, celebrando la ¿qué detención. pasó? Bueno, la justicia debe ser igual para todos y con esto. Exactamente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una última reflexión que seguramente conoce perfectamente. Cuando se impugnó la prisión preventiva a través de la casación ante el Poder Judicial, esta misma Corte Suprema dijo que en el caso del presidente Humala no había interés casacional, rechazó, ni siquiera lo admitió. Ni siquiera admitió la Entonces casación. La justicia no es igual para todos. No ha sido igual. La Sala Penal Nacional, cuando Keiko Fujimori propone el apartamiento al señor Carguancho, así es, lo saca el caso. Sí. Y hoy día se está viendo ese caso exactamente igual, el caso de nosotros. Vamos a ver si la justicia es igual para todos. Tengo mis dudas. No lo creo. Ojalá. Pero ojalá. Es curioso porque, digamos, en el caso de Keiko Fujimori, el juez Cargancho estuvo obligado a aplicar el resultado del habeas corpus que ustedes ganaron en el Tribunal Constitucional. Bueno, no lo hace. Una de las causales que hemos invocado para recusar al señor Carguancho es que no solamente ahora último, sino después de la sentencia del Tribunal Constitucional, se paseó por todos los eventos académicos posibles, denostó contra la sentencia del tribunal, inclusive hay una entrevista. Bueno, hay derecho a crítica, sí, ¿no? Sí, pero pero él es juez, ¿no? Y un juez no solamente debe ser imparcial, sino también parecerlo, ¿no? Así que denostó contra el Tribunal Constitucional, contra el presidente del Tribunal Constitucional, y ahora último participa en un evento que, bueno, muy bien, tiene todo el derecho pero participa al lado, digamos, de quienes creen en la culpabilidad de las personas a los que él está investigando. Entonces, eso no responde al requisito del juez imparcial que se requiere, pero es ¿no? una participación, o sea, sentarte junto a alguien no te hace por ósmosis tener sus ideas, ¿no? Pero bueno, ahora, eso está así, ¿no? Ahora, esto en cuanto a estos temas menores, no menores, claro, pero digamos colaterales. Ayer, ¿qué se incató en la casa de la señora Heredia? Absolutamente nada. Solo su celular. Decir, ingresaron, revisaron todo. ¿Cuántas horas han estado ahí? Debo decir además que la fiscal muy correcta, el equipo de los fiscales, sí, digamos, no hay queja sobre este tema, sí hay quejas sobre la estrategia en general. El doctor Vela siempre dice, tenemos una planificación estratégica, ¿no?, para meterse a cada rato a la casa del expresidente Humala, pero el acta, Rosa María, dice lo que dice, es decir, no encontraron absolutamente ningún material relevante para esta investigación. ¿Y el celular? El celular fue entregado por la propia Nadine. Dice la señora Mori que no es verdad que lo haya entregado voluntariamente, sino que han sido entregados a requerimiento de la Fiscalía. Bueno, lo que sea, pero fue entregado. Pero fue entregado, ¿no? Entonces, inclusive encontraron una caja de seguridad en la habitación de ellos. Ajá. Entonces, no se olvidaron de la clave, no sabían la clave. Y a instancias de la propia señora Heredia, por favor pidió que venga un cerrajero que la abran esa caja delante de la fiscal. Y así sucedió. Ya sucedió. Y no reventaron reventaron la puerta con vaso limpio y no había nada. No había nada. Entonces, digamos, es una situación, creo que de abuso en general, pero en el fondo del tema... Pero temprano en la mañana la fiscal dijo que se habían encontrado cosas, ha incautado, a ver, un USB, un el celular y nada más. ¿Y nada más? Nada más. ¿Y el USB qué tiene? El USB, no sé, creo que tiene fotos de los niños. Ya. No sé, una pregunta, ¿no? sí. ¿Esas cosas después te las devuelven o no? Muy difícil. Lo que sí pasa es que esas cosas generalmente aparecen en la prensa, ¿no? Ya. Así, la cuidamos muy bien de pedir en el acta que se cuide ese material. Claro. ¿No? Porque al final lo que han revisado ha sido las laptops de los niños. O sea, no te devuelven tu celular. Lo tendrían que hacer porque no es propiedad privada, pero no tenemos ningún digamos, impedimento, dificultad que se ha visto por los peritos, en fin, que saquen sus propias conclusiones. No hay ningún tema ahí, ¿no? Ahora, vamos al fondo del asunto, ¿no? Esto es en cuanto a lo de ayer. Antes de ir al fondo del asunto, ¿Nadine Heredia conoce a las otras 26 personas? Ayer estábamos revisando la lista con la notificación. Ajá. Y, claro, conoce a Cintia Montes, a Malca Maya, pero a la ex ministra, evidentemente. Lógico. Pero a los demás preguntaba, ¿y ella? No los conoce. No los conocía. O sea, no le suena su nombre. No le suena, quizás los conoce, pero muy bien. No le suena. ¿Y a los estudios de abogados han tenido? Tampoco, absolutamente. No tiene ningún trato con ella. Y hay ella. otro tema de fondo sobre ese tema, que Claro. puede un debate largo, pero ¿cuál es el fondo del asunto? Mira, yo creo que el señor Vela ayer declaró que tenía una confesión, una declaración de Odebrecht para lo que él llama el gasoducto del sur. Así es. Gasoducto del sur. Ese gasoducto del sur se llama Kuntur. Ajá. Y fue adjudicado el 23 de octubre del 2008 en el gobierno de García. El gobierno de García. Entonces, una primera reflexión es la siguiente, o sea, ¿a qué gasoducto se refiere ese Vela?
Por lo que ha dicho ayer 2 veces, que fue preguntado y repreguntado por la... Y en la época de Humala, ¿cómo se llamó? Se llama Gasoducto Sur Peruano, ¿no? Pero tenía otras connotaciones, inclusive con la famosa esta cláusula anticorrupción. No, ya sé, pero Entonces, suena parecido. Puede ser, se pero... debe referir a lo mismo. Pero ¿ah? mira, Serra, Nogueira, Barata... Ajá. Dijeron que no había coimas ahí. Exactamente, interrogados por 3 fiscales distintos. Y el día de ayer la propia empresa Odebrecht ha dicho que no se ha entregado ningún favor económico por esa adjudicación del año 2014. Lo que venga después o lo que se ha encontrado los famosos 3 millones, los traspasos... Es del 2014. Nosotros estamos de acuerdo en que se debe investigar en qué consiste esas operaciones, Ajá. ¿no? ¿Cuáles son las imputaciones a la señora Heredia? Acá lo di, la fiscal dice, y esto viene de la investigación de Convoca, haber materializado actos ejecutivos, eso dice, ¿no? ¿Por qué? Porque la hipótesis es que nombró un ministro... ¿no? Lo que ha trascendido es lo siguiente, que hay 3 colaboradores eficaces, aspirantes y un testigo protegido. Y estas personas lo que dicen es que Nadine Heredia se reunía con directivos de Odebrecht y con personas del sector energía y minas para materializar esta obra. Entonces, que ella ha utilizado sus influencias como una forma de pagar los favores de los 3 millones de dólares otorgados durante la campaña. ¿Ok? Esa es la imputación. Ha trascendido también, no lo sabemos, que uno de estos testigos es Martín Belaún del Ocio, que es, aspirante a colaborador, pero todavía no le han dado ninguna colaboración. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, lo que sabemos es que es el mismo aspirante a colaborador y testigo protegido que hace 3, 4, 5, 6 años está difamando a la señora Heredia, y que no encuentra ninguna posibilidad de tener un convenio de colaboración con el Estado porque sistemáticamente miente. Entonces, y lo que sabemos que no, hasta el momento, como defensa, es el único colaborador que existe, no son 2 ni 3, y que es la misma persona, es decir, está actuando como aspirante a colaborador eficaz y como testigo protegido. Entonces, ¿y dónde se inicia esto? En lo que yo llamo los desechos de señor Juárez. Como ve que no puede entrar por el tema de Gasoducto Sur, esa parte de su investigación la manda a mesa de partes de la Fiscalía. ¿Él también tuvo su investigación? Sí, claro, o sea, originalmente. Él trató de incorporarlo, pero se le había pasado el tren. Y esto lo recoge otra Fiscalía y textualmente cita toda la investigación de este grupo de periodistas. Es así, toda la investigación para sustentar su pedido de allanamiento y de, Pero en la sustentación del pedido de allanamiento estaba solo este párrafo, que Nadine Heredia había materializado Exactamente. Pero yo digo, es decir, que se ponga de acuerdo la Fiscalía, porque en otra investigación fiscal se declaró, se archivó un proceso por usurpación de funciones contra la señora Heredia. Entonces, no ha sido funcionario pública, ni podría hacerlo. ¿En calidad de qué podría materializar? Bueno, de poder, ¿no? De uso del poder. Exacto, pero digamos, son especulaciones, Rosa María, son, digamos, imputaciones que no están demostradas y que debieran actuarse conforme a la propia investigación. Nosotros confiamos en que esto termine lo que tiene que terminar. No ha habido ningún tipo de acto ilegal en este caso, porque además se preocuparon mucho el presidente Humala de poner una cláusula anticorrupción, que dicho sea de paso, no sé si ha sido ejecutado o no en este momento contra esta empresa Odebrecht, ¿no? Así que el escenario es ese, es decir, estamos ante el inicio de una investigación. Siempre ellos, se lo dijeron ayer a la fiscal, están absolutamente dispuestas a acudir a todas las situaciones. Lo que pasa es que la situación cambia. ¿Qué sucede? El Estado peruano declaró nulo, resolvió el contrato en el año 2017, en el gasoducto. Y en efecto, hay unos pagos que hay que hacer, hay unas contraprestaciones que hay que hacer, y esto se iba a ir a un arbitraje internacional. Pero si Odebrecht acepta que en ese proceso ha habido corrupción, se aplica la cláusula anticorrupción y el Estado peruano probablemente no tenga que pagar nada. Bueno, es una entonces no le convenía, una interesante especulación, pero digamos, no le convenía por nada decir que en ese contrato había corrupción. Nosotros decimos qué cosa hace una empresa como Odebrecht recuperando sus activos en el Perú cuando hace tiempo de haber sido expulsada, ¿no? Y no permitírsele que continúe el Estado peruano no quiere que pague, pues, ¿no? Bueno, otro debate, tengo algunas observaciones contra este famoso convenio con Odebrecht, pero en fin. La verdad tiene un precio.
Sí, cuesta. pero la impunidad también tiene, no sé No es cuáles son los impunidad porque parámetros. está Fíjate. pagando completamente Han permitido que Barata retire toda su plata de Perú, que Bueno, son como 11 millones. pero es que ¿no? es el testigo y estrella, que pues. se lleve su CTS, que se lleve... Bueno, pues Bueno, son- vamos a ver cuál es el resultado de la justicia. Acá han encontrado algunos fiscales a los que yo llamo actores de una trama, de una película que han descubierto, ¿no es cierto?, Ajá. anonadados, entonces están tratando de cargar la tinta permanentemente contra el expresidente Humala y su esposa. Eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno. Ellos han sido víctimas de un sistema que está tratando de, ¿no es cierto?, imponer un criterio, el famoso derecho penal del enemigo, ¿no? Claro. Eso es lo que está aplicando en este momento. Pero hay que decirlo que Keiko Fujimori también está presa, Susana Villarán está presa, Pedro Pablo Kuczynski está con arresto domiciliario, Alan García se suicidó, Toledo tiene prisión preventiva pero está prófugo. Es decir, no es solo contra nadie en Heredia en este momento, ¿no? En realidad... Pero la regla no debe ser, yo creo, no conozco el caso de la Claro. señora Keiko. Claro. Claro. Tengo un interés constitucional por Lógico, mi especialidad, para ver cuál es yo el no hubiera resultado ido a final. la casación, ¿no? A la Corte Suprema, hubiera ido de frente al Tribunal Constitucional. Bueno, lo que han hecho es Pero- eso, ¿no? Ayer no. han interpuesto un habeas corpus. No, y que ya ingresó al Tribunal Constitucional y creo que esa es la vía adecuada. Porque, fíjate, el Tribunal sí. Constitucional puede tener muchos errores, contratiempos procesales, lo que fuere, pero es un órgano en el que existe una cultura constitucional. Claro. Que no solamente surge de los magistrados, de algunos de ellos, Claro. sino también de toda el personal, infraestructura que está instalada. Así es. ¿No es cierto? Ve los casos desde otro ángulo, ¿no? De la protección efectiva de los derechos fundamentales. Claro. ¿no? Entonces es absolutamente... No, si la estrategia de Keiko Fujimori de ir a la casación era una estrategia que estaba fundamentada, creo yo, en creer que la tenía asegurada ahí arriba. Y ahora que el viernes pasado se dieron cuenta que no tenían nada asegurado, se han ido al Tribunal Constitucional. Entiendo que el habeas corpus ha llegado al Tribunal Constitucional porque uno tiene que demandar primero en primera instancia. Eso es lo que no, ¿no? entiendo Sí. yo muy bien cómo ha sido tan rápido. ¿Ah? Bueno, yo, por ejemplo, cuando interpuse el habeas corpus Fue del presidente rapidísimo. Humala, no fue tanto, se demoró medio año, porque primero hay que ir al juzgado penal, Así es. luego a la sala penal, Lógico. y luego en recurso de agravio al Tribunal Constitucional. Claro. Creo que ellos han recorrido ese mismo camino. Ya, ¿no? ya venían haciéndolo. Ya venían haciéndolo. En paralelo. Y, Ustedes lo hicieron en paralelo, ¿no? Y yo lo hice en paralelo. Claro, que es lo exactamente. lógico. Entonces, y creo que la hermana es la que ha interpuesto el habeas corpus. Así Y es. ese va a ser el tema de fondo que va a ver el Tribunal Constitucional, ¿no? Claro. Ahora, el tema de fondo en el caso de Humala era efectivamente si los requisitos establecidos para la prisión preventiva se existían o no. Sí. Y los estándares para que se aplicaran, ¿no? Y en esa aplicación, Keiko Fujimori sí va detenida por obstrucción de la justicia. Ah. El problema de Keiko Fujimori es que tenía partido. La ventaja de Ollanta Humala que no tenía un perro que le ladre. Entonces nadie iba de verdad, pues porque nadie iba a obstruir la justicia por él. No iba a chantajear Sí, testigos. yo creo que ahí hay un tema. Claro, el el tema de la problema de Keiko facultación de la Fujimori es- justicia es un poco distinto, Claro. pero cómo son las lecciones de la vida, Es ¿no? que el Va a tema- utilizar el presidente vinculante de Ollanta Humala, la Claro. señora No, Fujimori. por supuesto, tiene que usarlo. Es que Así que- sería una locura que no lo usara. ¿No? Tiene Porque que es una- usarlo. una sentencia Ahora, realmente... vamos a rezar al gasoducto en un minuto, pero quiero llevarlos al otro caso, porque habíamos invitado al doctor ayer Pedraza y no pudo venir porque tenía esta diligencia. Pero el otro caso que está por empezar ya, que es el caso de lavado de activos, ahí sí por recepción de fondos de campaña. El tema interesante, el tema de fondo, el tema que todos los abogados nos tienen mirando es si recibir donaciones de campaña, eso no es lavado de activos. Yo siempre he sostenido que no lo creo, pero eso lo tiene que decidir pues un juez, ¿no? Nunca se pudo establecer como una excepción Sí. al inicio del proceso. Señor, el tipo que usted me está aplicando no es aplicable, no vayamos al fondo del asunto, sino excepción por tipicidad. O sea, usted me Sí. está aplicando un tipo que no me aplica. Lo que pasa es que sí hemos planteado la excepción Ya, de improcedencia por tipicidad, que va a formar parte de esta audiencia de control. Ya. Se han planteado varias cosas, ¿no? Ya. El sobreseimiento, las observaciones a la acusación fiscal, las tachas de pruebas y la excepción de improcedencia que Así es. va a debatir este tema. Muy bien, o sea, la imputación de fiscal es la siguiente, sacándole todo el relleno, ¿no? Así es. Él acusa, dice que recibió dinero de Odebrecht para las campañas, el Partido Nacional, para la campaña de 2011 y 2006. Muy bien. Y eso es lavado de activos. Muy bien, eso. Entonces, demuestre usted que ese es un tipo penal, ¿no? Claro.
Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Entonces, Y esa excepción la han planteado. le hemos Y planteado. la tiene que resolver esta jueza. Lo tiene que resolver el juez de control. Que es Richard es un Concepción. poco raro nuestro sistema penal. ¿A quién le ha tocado el juez de control a Richard Concepción también? Richard Concepción Caraguancho. Bueno, ok. Y eso se apela. La excepción se apela. tiene que apelar, pero cuando planteamos la recusación, digamos, Ajá. la recusación es más allá de cualquier consideración. Es una apelación por el sentido de justicia, ¿no? Que nos Claro. ponga otro juez, por este señor ya es evidente que no es imparcial. Entonces, No, esa o que ya recusación se- la o que ya resuelve él mismo. Entonces él Claro. mismo ha dicho, no, yo sí soy imparcial. ¿No? Claro. Esas son los galimatías de nuestro sistema de Bueno. justicia. Pero no debiera ser así. Yo creo que como el sistema anterior debiera resolverlo otro juez u otra sala, ¿no? Pero en fin, Por darle celeridad, pero eso está mal. Ya. ¿No? Entonces, eso ha subido, hoy día se está viendo en este momento, Ajá. la apelación ante la Sala Penal Nacional, que además, Ajá. en el caso de Keiko Fujimori, Sí le cambió el juez. Sí le cambió el juez. Así es. Vamos a ver si la justicia es igual para todos, en este caso, ¿no? Entonces, más allá de todo esto, con Carguancho o sin Carguancho, esto va a ir a una audiencia de control, en donde se tienen que discutir todos estos temas. claro. ¿no? Porque si lo matan ahí termina. Claro, podría el juez archivar, podría devolver el expediente a la fiscalía. Porque mire, para que- sí. basta con que los humanos reconozcan la verdad, que sí recibieron, pues. Pero bueno, ese es un Que sí recibieron. Mire Lourdes Flores. Sí, pues. ¿Y cuál es el delito? Está en su casa. Pero bueno, es un escenario, digamos, que se ha venido debatiendo hace mucho tiempo. El tema de fondo acá. Lo que pasa es que los creo- humanos fueron los primeros, pero nunca se han atrevido. Pero Lourdes Flores es un ejemplo perfecto. Sí, pues, recibimos de Odebrecht a través del señor Canepa, él trajo la donación. ¿Y cuál es el delito? Lo que pasa es que... ¿Está en su casa? Sí, en ese caso, Rosa María, hay, digamos, elementos adicionales que sé que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre hemos sentido que la cancha está inclinada en contra de nosotros. Ya. Eso ha sido evidente, porque es evidente también que es, como quiera, el primer caso que está avanzando... Bueno, es la dentro de paranoia este, ¿no? también de Ollantumala. ¿No? Bueno, pero... Pero sí, yo- lo han metido 10 veces a la yo lo cárcel. veo, Disculpe, pues, claro, disculpe la comentario. Él es tranquilo, pero yo veo la situación de la familia y realmente este tema es muy complejo, ¿no? No, sí, O sea, claro. Así que, entonces lo que esperamos son dos cosas elementales, ¿no? Que un juez imparcial que atiendan a este pedido, porque no sería, digamos, fuera de la ley que el juez de control diga, oiga, señor, o sea, usted susténteme que este es un delito. Claro, tiene que pedir ¿No? eso al fiscal, o sea, no, por eso. no al imputado, sino que el Al fiscal tiene que sustentar. Entonces, hemos leído, la acusación fiscal tiene serios errores, inclusive aplica normas retroactivamente, normas Claro. penales retroactivamente. No se puede. Hay una serie de inconsistencias en la acusación y esta que- que y cualquier yo le juez, digamos, El tema acá es bien complejo y a veces es difícil de entender para el público, pero fíjense, hay una cosa que se llama, y eso hay que hacer un poquito de docencia antes de la pausa, principio de legalidad. A mí no me meten preso por nada que no sea delito, que era delito cuando yo realicé esa conducta. Si esa conducta no era delito cuando yo la realicé, no me pueden meter preso. Si mañana hay un tipo penal, como espero que haya, para percepción indebida de fondos de campaña, a partir de esa fecha se aplica, pero no me pueden aplicar para atrás. ¿Ya? ¿Qué dice el lavado de activos la norma? Uno tiene que ocultar, transformar, todos los verbos que se puedan guardar, lo que usted quiera, transferir para otro, sabiendo que lo que recibe tiene procedencia ilícita. O si no lo sabes, lo tienes que presumir. Ya, eso es lo que la Fiscalía no ha aprobado. Yo he buscado en todo lo que la Fiscalía ha presentado y no ha aprobado eso. Y eso es central para el caso de Keiko Fujimori y para el caso de Ollantumala, que son casos en espejo. Y también para los casos colaterales, pero no son los principales, de Toledo, Luis Alba Castro, Lourdes Flores. Todos esos casos, ese tema es central. Y tienen que resolverlo. Yo esperaba que la casación de Keiko Fujimori, su defensa, utilizar esa argumentación. No lo he hecho aparentemente, pero bueno. Pero tiene ustedes, su propia pero tradición. ustedes tampoco la usaron. Lo que pasa es que esto se va a discutir precisamente mediante esta excepción. Claro, ¿no? pero ya pues, ya Porque tienes a 3 años después. a Pues, ¿no? Juárez, como fiscal, pedirle que entre a este análisis No. muy complejo. Entonces hemos esperado el momento procesal oportuno para plantear este asunto, que seguramente va... Es el tema de fondo. Es el ¿no? tema de ¿No es fondo. cierto? Vamos a la pausa y regresamos. Muchas gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios conversa con el doctor Alberto Otárola. Rosa María. Bueno, estamos acá conversando ahora sí del gasoducto. Hemos hablado un poquito de las donaciones de campaña, que es lo que se está viendo ahorita en el juzgado de Richard Concepción Carhuancho, porque es la audiencia de control de la acusación, que hay que celebrar que ya existe acusación, porque eso es otra cosa que ha demorado 2 años casi, ¿no? Porque ya sí sale, ya esta semana sale, no sabemos de qué mes, ¿te acuerdas? Nos reíamos acá. Más de 3 años. Más de 3 años, ¿no? Para que salga la acusación. Ya están acusados. Pero la acusación todavía está sujeta a una audiencia de control antes de que se inicie el juicio oral, ¿no es cierto? Que el juicio oral puede durar 1 año o más, porque son audiencias todas las semanas. Entonces, en ese escenario viene este nuevo caso que solo involucra a Nadine Heredia. Lo que ha dicho la doctora Mori es que como estos actos se realizan durante la gestión de Ollantumala, no se le puede incluir a él porque tiene el beneficio de antejuicio y eso está en manos del fiscal de la Nación, de la fiscal de la Nación. Pero frente a esto, ayer el señor Juárez, sobre este caso, que él ha investigado también, pero como dice, ya lo pasó a otra fiscalía, señala que el delito cometido por Nadine Heredia es tráfico de influencias. Y tráfico de influencias es un delito que tiene una pena bastante menor. Pero además... ¿Cómo se responde a eso? En primer lugar, tendría que demostrarse que ha cometido ese delito, ¿no? Es decir, claro. Yo vuelvo a los orígenes. El Congreso de la República investigó este tema en una de estas comisiones un poco cantinflescas. Pero siempre se encontraban culpables. Siempre. En todas las investigaciones eran culpables de todo. Y el Ministerio Público investigó seriamente la acusación de usurpación de funciones. La usurpación de funciones sí. Entonces, y concluyó, archivando este proceso, diciendo que no se producía este ilícito, no se configuraba, por varias razones, que está en la propia investigación. Entonces, cada vez que necesitan involucrar en un tema a la señora Nadine Heredia, siempre viene la famosa frase, ¿no? Haber materializado actos ejecutivos, ¿no? Actos ejecutivos, claro, como ellas fueran parte del Poder Ejecutivo. Entonces, y eso realmente no tiene la suficiente carga probatoria. Ayer mismo el fiscal Juárez, hizo una especulación sobre este tema, pero ella está en el contexto dentro de 25 personas. Fíjate, ¿qué cosa es lo que está investigando en concreto en este tema, ¿no? La Fiscalía está viendo si en el 2014 se produjeron informes jurídicos, ¿no es cierto?, para favorecer a un postor. Se aprobaron las bases sin incluir criterios técnicos, si la evaluación económica financiera no sustentaba las reservas de gas suficiente, ¿no? ¿Qué tiene que ver la señora Nadine Heredia con todo esto? Son estos aspectos absolutamente técnicos, ¿no? Claro, el anterior fiscal, inclusive, ha acusado a 2 funcionarios por estos temas. Y eso es todo lo que existe, ¿no? Y eso se supone que ocurre el 2012, ¿no es cierto? El 2014. La pena máxima para tráfico de influencias es 6. O sea que esto prescribe el 2020. Bueno, digamos, no estamos atentos a la pero de todas maneras, pues ya no puedes pensar. Es como, le digo porque con Kuczynski pasa lo mismo. A Kuczynski lo acusan de tráfico de influencias del año 2006. Está requete prescrito, ¿verdad? Pero está con arresto domiciliario. Sí. Las normas están para cumplirlas, no son un adorno, ¿no? Entonces, yo no sé, el doctor Nakazaki dice que se ha interpuesto las excepciones, pero todavía no se resuelven. Pero, claro, no las puede interponer en esta etapa, pero creo que ya en esta etapa ya las puede interponer. Pero sí, la verdad es que es una cosa complicada, porque es difícil de entender que te metan 1 año preso porque no estás en la etapa de interponer las excepciones, pero después cuando interpones las excepciones las ganas. Claro, entonces ¿quién te devuelve el año preso? Esos 9 meses de cárcel, claro, digamos, ¿quién te los devuelve? Claro, nadie. Es absolutamente... Es un sistema que es difícil de entender. Es perverso, Rosa María. Perverso. Pero sirve también para agarrar a los delincuentes, ¿no? Porque si no se te escapa el delincuente. Pero ese es un pretexto, yo siempre digo, ¿no? Inclusive he escrito por ahí algo sobre el derecho penal del enemigo. Es una concepción fascista, ¿no? Del derecho en virtud del cual tú no eres un investigado sino un enemigo. Eso no se puede aceptar en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Claro. Ahora, en el caso del gasoducto, reitero, lo que la acusación es que Nadine Heredia dirigía de alguna manera un grupo de técnicos, ella no era técnico, pero que su objetivo era darle este contrato a Odebrecht.
¿qué relación tuvo ella con esos hechos, con el Ninguna. gasoducto? Ninguna, absolutamente Nunca habló, ninguna. no influyó para que nombraran a Eleodoro Mayorga como Pero ministro para de nada, Economía. o sea, No. realmente son especulaciones, Rosa María, que están ahí, se comentan y se dicen, pero el hecho concreto es el siguiente. Ajá. En el año 2014 se expidió una ley, la famosa ley 29972, Ajá, ¿no? lo pide el Congreso. Que fue, claro, entonces la promulgó el presidente de la República, Lógico. que era una ley para financiar algunos elementos de este gran proyecto del Que era el desarrollo del gasoducto. sur, ¿no? Así es. Entonces, en esta ley intervino el Consejo de Viceministros, porque era un comité coordinador, el Consejo de Ministros, probablemente 70 congresistas, Claro. comisiones de Congreso, y el presidente promulga, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del presidente en la expedición de esta norma? De que de repente lo que dicen que es que además- hay un interés subalterno y él la ha Bueno, promovido. entonces, lo que dicen es, ¿no? Claro, como el año 2006 les Ajá. había dado plata, y el año 2011 también, Así es. está devolviéndole el favor a Odebrecht, ¿no es cierto? Exactamente, ese es el Pero razonamiento. eso también es una especulación que cae bien para el gran público que no conoce estos temas, pero los abogados sabemos que no deja de ser una especulación. Claro, no hay nexo causal. Absolutamente Tiene ninguno, que haber ¿no? nexo causal. Entonces, A ver, chicos, me miran acá. Entre esto y esto tiene que haber causalidad. ¿Ya? O sea, yo puedo recibir, tú me prestas plata, ¿ya? Y yo un año después te contrato a mi empresa. Ah, pues lo has contratado porque te prestó plata. No, de repente yo ya devolví la plata, yo considero que tú tienes un buen currículum y que me vas a hacer y además te estoy pagando poco, ni siquiera te estoy dando un buen contrato en mi empresa. ¿Te das cuenta? Tiene que haber un nexo causal. Si tú me prestas plata para que yo te contrate en mi empresa, ahí está el nexo causal. E incluso me sacan un documento, ¿no? Que dice, tú me has prestado plata para que yo te contrate en mi empresa, ¿ok? Tiene que haber un nexo causal. Probar los nexos causales para la fiscalía siempre es difícil. Es parte del trabajo duro de ser fiscal. Pero tienes que probarlo, pues, ¿no? O sea, y ese es uno de los problemas que hay en este caso, que tienes que probar que Nadine Heredia no solamente asistió a una reunión o estuvo presente en un acto público, sino que llamó, insistió, influyó, y para eso necesitas pues llamadas telefónicas, correos electrónicos, de eso no hay. carga probatoria, ¿Carga ¿no? probatoria? Absolutamente nada. Por ejemplo, ayer se metieron también en la casa de Cintia Montes, Sí, y ella está no como investigada, sino como testigo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no sé en qué fecha hay un registro... bueno, la jefa de ingreso comunicaciones de... Exactamente. Y la imputación es la siguiente, ¿no? Como jefa de comunicaciones era el nexo entre Odebrecht y Palacio de Gobierno de la ciudad de Nadine. ¿Entre Odebrecht? Sí, esa es la imputación. No es imputación, sino la justificación para ingresar a la casa de Cintia Montes, ¿no? Ajá. Que, digamos, es una barbaridad. Es decir, ella como jefa de prensa de Palacio de Gobierno ha recibido a 10.000 personas. Claro, pero digamos, en el caso de mm. ustedes, de los abogados de Nadine Heredia, ¿por qué no han allanado sus casas también? Por favor, no le des ideas al Bueno, Ministerio Público. es lógico, porque en el caso de la señora Loza, por ejemplo, sí, allanaron el estudio Ore. Sí. Bueno, pues es otro tema. A ver, Bueno, ahora, la acusaban de haber cometido un delito, ¿no? De que era pero manipular... un estudio jurídico, Rosa María, debe tener una motivación especial el allanamiento de un estudio Claro. jurídico. ¿Por qué? Porque guarda archivos, guarda Secreto profesional. secretos Que profesionales. está protegido por la Entonces, Constitución. un estudio jurídico no es una bodega donde se vende, con todo respeto, Claro. un kiosco donde se vende caramelos. Entonces ahí también yo creo que hay una situación de abuso, ¿ah? De ejercicio, uso abusivo del derecho, que está convirtiéndonos en tierra de nadie. Es decir, ahora nadie está seguro de nada. Claro, ahora, No en hay garantías. Brasil se ha discutido mucho la cercanía entre jueces y fiscales, a raíz del caso Lula y a raíz del caso Moro, ¿no? Y que esta cercanía entre jueces y fiscales a veces parece que es 2-1, ¿no? La defensa versus el juez y el fiscal, cuando el juez no es parte. Y a veces parece que el juez fuera parte. El juez es un árbitro. El juez no es parte. Y en el caso es de nosotros- fiscal contra defensa. En el caso de nosotros no ha actuado como un árbitro, ha actuado como una parte más en este... No hay una sola resolución, puedo estar equivocado, Claro. un auto, Por un ahí- decreto menor del señor Richard Concepción Carguancho, en el que nos haya dado la razón. Ni una. Puedo estar equivocado, yo no llevo ese expediente, pero no he visto ninguna en que nos diga sí tienen la razón. Ninguna. Todo es improcedente, Bueno, de improcedente, repente ustedes infundado. no tienen la- de repente Procedente, improcedente. Ahora, bueno. él nos dirá, Entonces- ustedes no tienen la razón. entonces, en sentido, digamos, distinto, ¿no? Tantas veces nos dice que no tenemos la razón, es que sabemos que tenemos la razón.
Y por eso tiene que venir un órgano como el Tribunal Constitucional a enmendarle la plana, ¿no? Así que estamos, digamos, luchando contra un sistema en el que el juez que debe ser el árbitro es un aliado de la fiscalía, un aliado además declarado, Bueno. ¿no? Declarado, absolutamente declarado, y en el que este sistema, ¿no es cierto?, además es perverso porque cualquier información que se genere al día siguiente lo tiene la prensa. No sea malo, nos En esto, encanta tener en esto yo no información. critico a la prensa, ¿no? Hay una en algún momento, digo yo, Ajá. el Perú conocerá cuál es el vínculo de estos temas, cuáles han sido las orientaciones, las coordinaciones, como está pasando en Brasil con Lula. Claro. No tenemos ninguna duda, se produce un acto procesal, una entrevista en el Brasil, Ajá. una audiencia en el Perú, al día siguiente, no, ni siquiera al día siguiente, en la misma tarde, En la misma tarde. se conoce el acta de esa audiencia o el contenido. ¿Fue usted o Wilfredo Pedrazo el que dijo, por favor, están diciendo en Lima lo que usted acaba de decir acá? Sí, sí, totalmente. ¿Fue usted? Total, no, fue Wilfredo, creo, Sí. pero eso es así, eso ya es en tiempo Bueno, real. pero, pues, claro, en tiempo, pero ya, nosotros Es en tiempo estamos real. encantados, o sea, no nos quite Pero eso no, porque pero eso estamos está encantados. prohibido, Rosa María. Está prohibido, hay un secreto, hay una reserva de las investigaciones, que está pasándolo por agua tibia, pero yo digo, en algún momento se conocerá qué cosa es lo que realmente ha pasado en este tema, ¿no? Porque acá la Fiscalía a veces actúa como mesa de parte, no digo de todos los medios, yo diría de uno o de dos, en especial, Pero me que basta. tiene la exclusiva siempre, basta, ¿no? me basta con que sean dos. Y con eso pueden afectar derechos fundamentales, ¿no? Así que bueno, después no nos quejemos de cómo estamos enfocando este sistema persecutorio penal que a veces es arbitrario, ¿no? Ahora, ¿qué pronóstico tienen ustedes? ¿Qué escenarios? Porque todo abogado, ojo, esto no es El otro día querían procesar a la señora Letona por discutir escenarios con un cliente. ¿Ya? Eso está mal, de verdad. Yo puedo tener todas las discrepancias con la conducta de la bancada de Fuerza Popular, pero no se procesa un abogado, y eso no es espíritu de cuerpo, es simplemente conocer la ley por discutir escenarios con su cliente. Si tú le dices, mira, esa resolución no la podemos tumbar, eso es perfectamente lícito en una conversación abogado-cliente, porque es justamente la resolución que te está causando daño y que lo que buscas es impugnarla. Entonces, no exageremos tampoco las cosas. Ahora, escenarios posibles. Bueno, yo creo que en la justicia constitucional se han dado buenos pasos, Ya. ¿no? Pero ahí no se va a definir este tema. Hay dos procesos que están en este momento siguiendo un ¿Corriendo? curso sobre cuestionamientos a la forma y al fondo de este proceso. ¿Cuáles ¿no? son? Uno referido a la recusación del señor Carguancho. Ya, pero ¿ya? se está corriendo la vía judicial. Está en la vía judicial ya, digamos, creo que ha ingresado al Tribunal Constitucional. Y otra sobre, también y otro ingresaba al sobre la tribunal, ¿por actuación de los amparo? peritos. A ver, Yo he ¿cómo interpuesto un amparo, por ejemplo, por el tema de los peritos, en Ya. el caso del lavado de activos. Ya. ¿Qué pasa? Los peritos oficiales, Ajá. que son los que designa el fiscal, Ajá. ¿no? Son los que establecen un concepto técnico sobre lo Así que es. pide el fiscal. Así es. A estos peritos oficiales, el señor Juárez, les da más de 150 días Para que que hagan su trabajen. trabajo. Bueno, es un proceso largo, complejo, lo que fuera. Así es. Esto Cuando es sobre ellos- el balance patrimonial de la Exactamente. familia Humala. Cuando Muy bien. ellos entregan su informe, Ajá. ¿no? Y en paralelo, porque también hay peritos de parte que fueron Así solicitados por nosotros. Entonces, nos dan 10 días de plazo para presentar, Un nuestras contrainforme. observaciones, un contrainforme. Pedimos ampliación, no nos las concede. 10 días y no- Los peritos piden ampliación y les dan días adicionales hábiles, y a nosotros nos dan días calendario, Ya. ¿no es cierto? Entonces, una situación de abuso evidente Ya. en el tratamiento de los datos de los peritos. Eso lo hemos presentado en una acción de Impugnado. amparo. Ahora, ese ¿no? peritaje fue adverso a ustedes. Fue adverso porque no se consideró, por ejemplo, algo un poco, digamos, evidente, ¿no? Por ejemplo, uno de los errores de ese peritaje no consigna el sueldo que tuvo el presidente Humala como presidente, Ya. ¿no? Dice que no. Que no tuvo nada. Que o sea, no lo incorpora. Ya. Y ahí está la diferencia que supuestamente el perito dice. ¿Cuál es la de balance diferencia? de 1 millón y tanto de soles. ¿no? En 5 años. En 5 años. O en 5 o en 10. Súmale el sueldo de presidente y Ya. eso hay un superávit, ¿no? Ya. Entonces, ese es el tema de los peritos, para hacerlo en sencillo, porque hay otros temas también Ya. que son específicos, Y usted técnicos, ha ¿no? planteado una acción de amparo Sí. contra el abuso. ¿Contra qué? ¿Contra qué derecho? Contra la providencia Ya. que nos niega una ampliación de plazo y tratarnos igual. Claro. Oye, trata a mis peritos igual que a tus peritos. Ya. Danos un poco más de días. Danos días, a ellos también dales días calendario, Claro. no les días hábiles. O dale igual a todos. ¿No es cierto? Pero no.
no, para adelante, todo es para adelante, o sea, Ya. la planadora hacia adelante. Entonces hay algunos temas Ya, que hemos... ese es uno. Sí. ¿Y qué más está en controversia ahorita? La Sala Penal Nacional Ajá. rechazó la primera recusación contra el señor Carguancho. Así es. Eso hemos interpuesto un proceso De judicial. casación. No, un habeas corpus. ¿no? Ya. Y esto ya está por ingresar al Tribunal Constitucional. Ok, ¿no? o sea, para discutir un tema que es de fondo. ustedes no van a la casación, ya vi. Eh, A la Corte Suprema ni muerto. No sé, yo soy constitucionalista, yo siempre Ya. me resisto a transitar por esa vía. Luego de la experiencia lamentable de la Corte Suprema, con el caso de la prisión preventiva, ¿no? O sea, que te digan lo que quieran, pero que no te digan que no tiene la libertad, No te la la solicitud de un expresidente de la República no tiene interés casacional. Oye, yo le digo ¿cierto? que yo tuve acá, ¿te acuerdas al señor Duberlí? Y ahí le daba mucha vergüenza eso. Se quedó mudo cuando dije, ¿cómo puede lo ser que menos- no aceptas pues Por una lo menos casación? admite, y bueno, ya, en el Admite, fondo... recházala, ¿no? Claro, Recházala. pero ni siquiera la admitieron, Rosa María. No la- O sea, yo lo sé, yo siempre le no recuerdo a la admitieron. gente, miren, para que entiendan bien, cuando a uno no le dan la razón, ¿no es cierto? Apela. Entonces te vas a la Corte Superior. Ahí no te dan la razón y te vas en una cosa que se llama casación, creo que está haciendo Keiko Fujimori ahorita, a la Suprema, a la Corte más grande del Perú. Pero para que te admitan la casación, la Corte Suprema tiene que mirar tu expediente y decir, sí, te lo admito. O no, no te lo admito. A los Humala no se los admitieron. A trámite, ¿ah? Ahora, les hicieron un favor porque ellos se fueron ahí por el habeas corpus y salieron más rápido. Keiko Fujimori también ha interpuesto paralelamente su habeas corpus, pero lo más probable es que su habeas corpus se resuelva más rápido que la casación en la Corte Suprema. Y termine saliendo por el habeas corpus. Sí, o sea... Que de verdad es más rápido el habeas corpus. Mucho más Entonces, rápido. Más rápido y además te discute el tema de fondo. Si es que nosotros tenemos un sistema de justicia que sistemáticamente no accede a nuestros pedidos de tutela, Claro. pues abrimos la vía constitucional. Claro, es mucho mejor. Y felizmente, gracias a Dios que tenemos un tribunal Y constitucional. gracias a Dios. ¿no? O sea, y tenemos una Corte Interamericana también. Bueno, claro que sí. Entonces yo litigo, tengo muchísimas causas, algunas las pierdo, otras las gano en el Tribunal Claro. Constitucional, pero con mucho respeto debo decir mi reconocimiento a esta institución. Claro. Señera en el derecho procesal constitucional en el Perú, que a cualquier persona puede examinar el caso de cualquier persona con otra desde la perspectiva, desde la Constitución, ¿no? Claro, desde la perspectiva de la protección del derecho de la persona. Exactamente. Entonces, a ver, ¿qué escenarios hay? Porque me imagino que esto se lo ha preguntado Ollantumala 20 veces. Además, él es un militar, quiere saber, ¿no? Las variables del conflicto. Está con sus cuadritos de su lápiz y papel. Los militares detestan el poder judicial por eso. Porque en un proceso, en una confrontación militar, las variables del conflicto las conoces, pues. Son perfectamente cuántos hombres tiene él, cuántos hombres tengo yo, posiciones mías, posiciones de él, tantas balas, tantas minas, Lo que les aterra del Poder Judicial es que no controlan ninguna variable. Eso me lo dijo, ¿sabes quién? El general Mora una vez. Hace mucho tiempo. Le dije, pero general, ¿cuál es el problema con un proceso? Por Dios, estaban procesando a algunos militares por violaciones de derechos humanos. Me dijo, ¿usted qué prefiere? ¿Estar en una trinchera con el enemigo rodeándolo, que las balas le suman por la cabeza, o ir al Poder Judicial? Y me dijo, la trinchera. Sin duda, me dijo, la trinchera. Entonces, ¿cómo Humala ve estos procesos donde ustedes le tienen que decir que no le pueden garantizar nada? Bueno, que es el lo peor. presidente Humala, te lo digo así con toda sinceridad, está sumamente tranquilo, sereno. Ya. Es una persona muy austera. Sí. Está, digamos, viendo este tema con preocupación, pero con entereza, ¿no? El escenario que tenemos en este momento es el control, ¿no? El control de la acusación. Y se han planteado temas de fondo realmente ¿Y buenos. vencer en el control? ¿Ustedes creen que...? Bueno, debiera, a ver, digamos, una visión objetiva. Si yo Ajá. me quito el ser abogado o sea, uno se lo encarga a un abogado independiente y dice, oye, esto se tiene que archivar. Claro. Sin ninguna duda, o sea, la verdad. Y lo por hemos el hecho, tema además. del lavado, por el tema del lavado. Igualmente, o sea, lo hemos hecho, esto se tiene que archivar o Ajá. se tiene que devolver para... Entonces, pero nuestra perspectiva, ¿no es cierto?, es eso, reforzar el control de acusación Ajá. y eventualmente ir paso a paso, ¿no? Ver qué está pasando. Acá, concretamente, nosotros estamos con una estrategia bastante concreta, estamos esperando que se resuelva esta recusación del señor Carguancho y sin ninguna duda que se llegue a la verdad, es decir, en este tema no ha habido delito, y por otro lado... Pero hubiera sido ideal que reconozcan que sí recibieron el dinero. Yo no sé si hubiera sido ideal o no, o sea,
ellos no han reconocido No reconocen nada. esa circunstancia, y eso está en el expediente y así es. Pero lo que hay que también tener en consideración es que los actos procesales, el señor Juárez dijo ayer que esto podría irse hasta el próximo año, hasta diciembre. No sé, él siempre le gusta jugar con los tiempos, ¿no? Pero Claro. estar sujeto a una investigación fiscal en el Perú es un drama, ¿no? Es un drama para No, cualquier es un persona, drama, ¿no? es un drama. Si no eres abogado, de verdad, te da cáncer del susto, ¿no? Sí, Los no, abogados además so- él es un político. Los abogados Él sobrevivimos está- mucho mejor. Porque sí una vez que a mí me precedían también, yo dije, oye, ¿sabes qué? Es como asustar a un médico con un estetoscopio, ¿no? O sea, tranquilízate, cholo, no me vas a asustar. ¿Ya? Sí. Pero a los abogados no los asustan, pero al resto de las personas, como le digo, mire, el caso del general Mora, me dijo, prefería la trinchera. Sí, bueno, es A una- cualquier otro profesional, a un médico, un ingeniero, lo llevas al Poder Judicial y no Es que no no lo es soporta. no es predictible. ese Porque es un no es tema. predictible, pues ¿no? ese es el problema. Ningún abogado le puede garantizar a su cliente que lo va a ganar. Así es. Pero en el caso más fácil, ¿ah? No, El y que no- y ganaría no- un practicante. Y ya. nos pasó con la famosa casación. Claro. No, sí, ¿cómo no va a admitir? ¿Cómo no van a admitir la Nuestra- casación? Nuestra tesis era, no, presidente, esto lo Vamos va a la a casa- lo va a admitir, y no lo admitió. ¿No lo admitió? No lo admitió. Y por qué? Increíble, increíble. Además, realmente. y ustedes piensen, ¿por qué no lo admiten en el caso de Humala y sí lo admiten en el caso de Keiko Exactamente, Fujimori? exactamente. Porque tú dices, bueno, ya, a partir de esa fecha ya no admite esas casaciones. Claro, No, sí. Sí, admitió el otro caso, porque sí tenía interés casacional. Bueno, ¿dónde estamos? ¿no? O sea, Y son idénticos, porque son casos en espejo, ¿ah? Exactamente. O sea, tú dices que porque no es predecible, pues. Y ese es uno de los grandes problemas de la reforma de justicia. Así es. O sea, cuando ofrecieron una reforma de justicia, uno de los temas ejes de esa reforma es que el Poder Judicial tiene que ser predecible y no lo es. Vamos a ver los resultados de esta sala plena Ya. sobre prisión preventiva. Yo creo que eso podría ser un avance, ¿no? Al Pato Gallareta, digamos. Claro. Al- Ahora, ¿no? en general, hay que decir que con el habeas corpus quedó bastante claro, ¿ah? Sí, absolutamente. O sea, la resolución de habeas corpus de los Humala es una resolución que fija precedente obligatorio para todo el sistema de justicia y está bastante claro los requisitos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el caso específico de Keiko Fujimori, lo hemos dicho varias veces, sí hay actos de obstrucción de la justicia. Porque ir a amedrentar testigos a Tarapoto es fatal. Fatal, ¿no? Fatal, Sí, fatal, complicado. fatal. Como digo, felizmente en estos casos es mejor no tener nadie que te ayude. Es mi deseo que la señora Fujimori se reúna con sus hijos, sinceramente, ¿no? Yo siempre he sido un antifujimorista desde el Foro Democrático, pero yo sé cuál es la situación por la que está atravesando. Está en la misma y selva la que regla, Nadine la Heredia. regla es afrontar el proceso en libertad, ¿no? O sea, Las de mismas, investigación. está en las mismas condiciones en las que estuvo Nadine Heredia, entiendo. Está en el mismo lugar. En el mismo Tengo lugar. entendido, no le he ido a vida. Y era un lugar bien duro. Por lo que nos dijo Wilfredo Pedraza, era un lugar durísimo. O sea, ni siquiera hay agua. No hay cárcel dorada, pues, en el No, país. no. La verdad es No, y esa, además, ¿no? pero una cosa es estar en la de Iroes, donde finalmente estás solo, en un establecimiento militar. Para quien es militar no es tan complicado, pero Nadine Heredia estaba al lado de la zona donde entraban las mujeres recién recluidas, Sí. ¿no? Y es muy trágico, porque ahí escuchas los llantos, los gritos, las groserías. O sea, el niño no podía ir a visitarla a ciertas horas porque estaba entrando. Entonces, y por otro tema, el tema del agua, ¿no? O sea, te dan 2 o 3 botellitas de agua al día y con eso te tienes que bandear. Sí, bueno. Como todos los presos del Perú, es verdad, pero son condiciones duras. Son condiciones duras que además significan la lejanía con los niños, ¿no? Con los menores, Claro, ¿verdad? Que son los que más que le hacen sufren, daño a otras personas, Le hacen hacen- daño, ¿no? O hacen sea, daño. Así que espero que esto se aplique el precedente del Tribunal Constitucional. Y en fin, no conozco el detalle del caso. Dice la ¿no? señora Pero, Mori que han esperado que los niños salgan del colegio para iniciar la diligencia. estuvieron, pero estaban en la puerta, se coordinó eso efectivamente. Se Claro. le dijo, por favor, que mis hijos salgan. Salgan, Bueno, claro. sí, la verdad que sí, pero ello no quita el trauma. No, evidentemente, no. Mire, un timbre a la casa a las 6:30 de la mañana. Claro, con toda la policía afuera. ¿No es cierto? O sea, eso ya es una afectación, ¿no? Es Claro. una afectación a la integridad de los niños, ¿no? Lógico. Así que, bueno, es lo que Y toca. además la sensación de que, de verdad hay que decirlo, a cualquiera le puede pasar. Sí, pues, sí, eso es un... A cualquiera. A cualquiera. Ya les voy a contar yo algunos casos así de gente absolutamente inocente que la han sacado en pijama de su cama
Y no solamente eso, le han roto la puerta. Pues está yendo a abrir y te rompen la... Señor, estoy yendo a abrir, no me rompa la puerta porque usted... La fiscalía, Bueno, la fiscalía no te repara la puerta rota. Ayer, bueno, voy a contarte una anécdota. Ayer el presidente Humala me decía, a mi hijo Samir lo han sacado como a Belaúnde, en pijama. En pijama, claro. O sea, tú puedes... En ese momento, ahorita, digamos, Claro. pero es cierto, ¿no? Es cierto, o sea, dice, tú niño, puedes no- decir, no- por favor, no me rompan nada, porque te rompen las cosas. Yo voy a colaborar, pero por favor no me rompan nada, porque ustedes no me las van a reparar. ¿Ya? Entonces hay que romper cosas, que se... En fin. Paciencia, señor. Al final lo importante es saber la verdad. Sí. Eso Y es lo yo que le nosotros- digo, díganle a sus patrocinados que cuenten, pues, que recibieron los $3 millones y salen del asunto. Caramba. ¿Ya? Vamos a considerar seriamente ese consejo. De verdad, pues, Pero no, en serio. Que sigan el no se ha ejemplo de Lourdes producido- Flores. Se Eso no acabó. se ha producido, Rosa María. Y lo O que sea, yo pedimos- entiendo que lo quieren pedimos- volver a la política y decir eso es fatal, pero de verdad, mucho menos fatal es decir la verdad. De una vez. Pero además, la verdad está en el expediente, está en las declaraciones, las múltiples declaraciones que se han hecho, y lo que queremos es que se debiera tratar a todos por igual. No, eso sí, ¿No? por supuesto que sí. Eso es lo que se pide. Nos vamos. No Nos se vamos, olviden Rosa que María. Muchas gracias. pueden colaborar con esta radio a través de PayPal, entrando a la página web de radiosantarosa.com, www.radiosantarosa.com, buscan el cuadrito que dice PayPal y nos ponen algo de platita para poder sobrevivir, para poder pagarla gratis, para llegar a fin de mes. Muy bien. Muchos sentimientos de pesar por el Sí. sensible fallecimiento del ingeniero Tenemos Julio Curuigo. muchos tweets sobre el ingeniero Julio Curuigo que han compartido un poco lo que dije temprano. La verdad, un gran peruano y que ha ayudado con sus consejos a salvar la vida de miles de personas. A veces no somos conscientes de que las cosas que hemos aprendido, que nos pueden salvar la vida, nos la han enseñado, ¿no es cierto? Una persona como un ingeniero que estudió el tema de sismos, muy impactado por el terremoto del 70, él trabajó en Ancash durante posteriormente al terremoto, de todas las cosas que se podían hacer. Yo tenía 3 años en Huaraz, yo soy allá, en el terremoto del 70. ¿Estás ahí? Claro, con toda mi familia, ¿Y se salvaron? los 9 hermanos, por milagro de Dios. ¿Y salieron corriendo a la calle? O sea, bueno, yo me acuerdo, tengo memorias sobre, tenía 3 años, pero mi mamá me sacaba ¿De los pelos? de los pelos, Claro. pero nos salvamos porque en ese año mi papá había comprado una casa nueva, Y ya. que era de material noble, ¿no? Entonces, ¿Y la casa resistió? Resistió la casa. Pero la casa vieja no. Bueno, ya la casa donde vivíamos antes de Barrio de la Soledad se cayó completamente. Completamente. A una de mis hermanas la agarró en el cine, el terremoto, Claro, y pero se era murieron bacán. todos, casi todos ella se salvó. Así que, ¿Se pero salvó en el cine? exactamente. Así que Ah, tenemos pero ustedes tienen una muy buena suerte. ¿Ah? una memoria sobre lo que es un terremoto, ¿no? No, Digo, y aparte de su familia es muy afortunada. sí, absolutamente. Ninguno falleció, gracias a Dios, ¿no? Casi todas las familias en ¿Perdieron Ancash, a alguien? Perdieron a alguien, nosotros no. Así Bueno, que- es como para llevarlo del brazo al juzgado, ¿no? Porque es lechero. ¿Ah? Nos Muy bien. vamos, Rosa María. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.